compartirles, quiero compartir pues un poco la investigación o el trabajo que hemos realizado. En este caso, en lo que vendría a ser la actividad física como factor importante en la reducción del riesgo para desarrollar cáncer. Quiero dedicar esta charla, pues como ya podéis ver, a mis padres y a mis hijos, porque es una especie de tributo por el tiempo que no les he podido dedicar a ellos. Esto es un poco, ya ha hecho mención mi compañera sobre el soporte académico. Y quiero empezar directamente a lo que es el aspecto de la energía. Si bien es cierto, la energía... Gonzalo, dime. Doctor Gonzalo, un favor. Estamos viendo todas las presentaciones. Si podrías darle clic a la presentación inicial, por favor, porque se ve todo el panel. Donde entro, a ver, compartir. ¿En compartir es? A ver. Sí, estamos viendo. Listo. Listo. Bueno, saludos. Vamos a compartir lo que es el trabajo que habíamos realizado, es la actividad física como factor importante en la reducción del riesgo del cáncer. Vamos a abordar este tema, pues dedicando esta presentación a mis padres y a mis hijos por el tiempo que no les he podido dedicar como tributo, ya les comentaba. Pues esto es un poco el soporte académico con el cual hemos podido hacer este trabajo, y pues nada, vamos a ir directamente a lo que es la energía como factor importante como parte del ejercicio. Sabemos que la energía va a dar vida, ¿correcto? Entonces directamente empezamos, que el ejercicio lo que va a generar es energía y por lo tanto vida. Entonces, la energía a través de la ley de la conservación de la energía, pues esta no se puede crear ni destruir, solo se transforma. Por lo tanto, al igual que el dinero, no puedo yo generar energía de la nada, sino que tengo que generar o invertirlo. Por lo tanto, necesito generar energía. La energía también se va a transportar. Ya sabemos que la energía de la luz se transporta a través de los fotones, es decir, cuantos de luz. E igualmente, la energía en el ser humano se va a transportar a través de NAT, la nicotamina adenina tiamina. Entonces, esta energía, ¿qué es lo que va a hacer? Yo, por lo tanto, necesito generar energía para producir trabajo metabólico. Este trabajo metabólico me va a servir para metabolizar los alimentos, y de estos alimentos voy a generar esa energía para reparar las células. Estamos hablando ahora entonces de un sistema autorregenerativo. Genero energía, trabajo metabólico y consigo energía a través de los alimentos para reparar toda la infraestructura de la célula. Muy bien, entonces, a partir de aquí, lo que Bruce Lipton, un investigador americano, ha podido identificar o hacer una analogía entre la evolución de la célula y el hombre, en el cual señala que la célula ha evolucionado de una célula primitiva procariota a una célula eucariota a través de la eficiencia energética. Muy bien, Gonzalo, entonces, dime, te escucho. Sí, un favor, ¿podrás pasar tu cursor a la diapositiva? A ver, si a lo mejor es el mouse el que problema. Ya estamos. A ver. No, ¿eh? ¿No pasa? No. A ver, desactivamos y empiezo con aquí con, bueno, vamos a hablar acerca de la actividad física como factor importante en la reducción del riesgo de cáncer. El siguiente, por favor. Quería dedicar esto a mis padres y a mis hijos, pues como retribución por el tiempo que no les he podido dedicar a ellos. Muy bien, entonces, la siguiente, por favor. Esto es un poco el soporte académico con el cual hemos preparado la presentación. El siguiente, por favor.
El siguiente. El siguiente. Entonces, lo que vamos a hacer es abordar acerca de la energía y el ejercicio físico. Entonces, la energía es sinónimo de vida. Por lo tanto, igualmente el ejercicio lo que va a hacer es generar energía. Muy bien, entonces, a través de la ley de la conservación de la energía, en la cual señala que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, entonces yo necesito generar energía, al igual que como en la economía, yo necesito generar dinero teóricamente. Por lo tanto, el generar energía me va a significar vida. Muy bien, pero ¿cómo yo voy a transportar esa energía? La luz se transporta a través de fotones, a través de la constante de Planck. Igualmente, aquí en la célula, lo que vamos a hacer, lo que vamos a tener es el NAT, nicotamina adenin tiamina. Muy bien, entonces voy a yo transferir o voy a trasladar la energía a través de esta molécula. Entonces, lo que el organismo va a hacer es generar energía para producir trabajo metabólico, es decir, ese trabajo metabólico lo que va a hacer es metabolizar los alimentos y a partir de esos alimentos generar energía. Obviamente estamos dentro de un sistema autorregenerativo. Entonces, Bruce Lipton ya hacía una referencia acerca de cómo había evolucionado la célula. Pues la célula había evolucionado a través de la eficiencia energética, es decir, al igual que el hombre había evolucionado desde la eficiencia energética o a través de el dinero, ¿no? Consiguiendo mayor energía. Entonces, el siguiente, por favor. Entonces, ¿qué pasa? Bruce Lipton señala que nosotros o la célula va a evolucionar a partir de una célula procariota. Esta célula procariota va a estar en diferentes medios. Va a estar, obviamente, un medio donde puede hacer mucho ácido, entonces la generación de sus sustratos energéticos va a ser muy variable. Ejemplo, va a tener la fermentación con oxígeno, el uso de las fuentes o los fosfatos de alta energía y también a través de medios donde hay ácido, ejemplo, el lactato. Muy bien, entonces la característica fundamental de esta célula eucariota es que es muy vulnerable y además tiene que trabajar demasiado para poder mantener sus sustratos energéticos activos y por lo tanto tener vida. En esa circunstancia, pues lo que se ve es que dos células procariotas se van a juntar ¿para qué? Para mejorar sus condiciones. Es decir, estas dos células al unirse van a conseguir eficiencia energética y por lo tanto evolucionan a una célula eucariota. Una de las partes vulnerables de esta célula procariota es la exposición del DNA, es decir, no tiene una cubierta o un núcleo esta procariota, pero a diferencia de la procariota, ya la eucariota presenta un núcleo y le da o mejor dicho, menos vulnerabilidad. Por lo tanto, aquí una de las células procariotas, es decir, la primitiva, se va a especializar en manejar el oxígeno, a partir de que dentro de esos sustratos que manejaba, se dio cuenta de que utilizando el oxígeno podía mejorar su situación energética. Por lo tanto, aquí la mitocondria comienza a utilizar el oxígeno. Pero hay que dividir el trabajo, hay que coger responsabilidades. En esa circunstancia, pues, ¿dónde va a quedar el trabajo, la especificación de las cosas que se tienen que hacer? Pues la naturaleza lo ha dejado dentro del DNA de la célula eucariota. Es decir, toda la señal, todo lo que va a transmitir a la futura progenie, lo va a dejar dentro del DNA para que ver quién va a hacer tal o cual cosa. Muy bien, esta evolución del manejo del oxígeno va a caracterizar luego en célula especializada. Es decir, la neurona, como podemos ver aquí, la neurona ya
es menos vulnerable a cualquier agresión externa. Por lo tanto, ¿cuál es la característica principal de esta neurona? Que tiene una variabilidad metabólica. Es decir, esta célula especializada ha cogido todo el background de esa célula procariota que utilizaba la fermentación con oxígeno lactato. Entonces ya tiene múltiples o variedades metabólicas. Eso es lo que va a caracterizar a esta célula especializada. Muy bien, pero no nos olvidemos que esta célula especializada contiene una procariota o una mitocondria. La siguiente, por favor. Al igual que la analogía que hacía Bruce Lipton, el ser humano también ha evolucionado. Por lo tanto, el ser humano no solo va a necesitar de oxígeno, de energía, sino también de otras características fuera de la energía, como son los valores. Para que evolucione como célula, bien, nos sirve el oxígeno y la energía, pero para que evolucione como un ser dentro de la sociedad o con sentimientos, necesita los valores. El valor fundamental es la confianza. Ahí se forman los clanes, ahí se forman las ciudades, entre la confianza que existe entre los seres humanos. Y además va a haber otro de los valores, el llamado signos de reconocimiento, es decir, cuando uno sale a la calle, ¿cómo estás, compañero? ¿Cómo estás, amigo? Esos signos de reconocimiento, esta energía decía que eso es lo que ha hecho que el ser humano evolucione como tal, como ser humano. Entonces, a partir de ahí, no me puedo olvidar el aspecto emocional y social para que el hombre ha nacido para comer como para correr y corro para comer. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. La siguiente, por favor. Muy bien, entonces, ¿qué necesito? Necesito invertir energía para generar más energía, al igual que el dinero. Necesito invertir dinero para generar más dinero. Entonces, ¿cuál es el capital que tiene el ser humano? El VO2 máximo. ¿Cuál es el capital que podría tener un coche? Su potencia. Por lo tanto, yo necesito invertir capital. Cuanto más capital tengo, voy a mantener mi empresa con menos gasto energético. Esa es la idea. Por lo tanto, necesito energía. Cuanto menos energía para mantenimiento, mucho mejor. Es decir, no debo ocasionar gasto. Entonces, ¿qué me significa el V2 máximo para la persona? Es la función resultante de todos los sistemas del organismo para utilizar el oxígeno como fuente energética. Muy bien, entonces, la resultante, ¿cómo va a utilizar el oxígeno y cómo lo va a distribuir los diferentes sistemas u órganos? El siguiente, por favor. Muy bien, entonces, ¿cómo vamos a ahora relacionar la energía, el ejercicio físico con la salud? Correcto. Ya en algunas culturas ya se sabía que la energía, así como puede darnos la vida, también nos las puede quitar. En un proverbio de mi pueblo decía que tanto el oxígeno y la energía nos puede servir para curar o para matarnos. Ejemplo, mucho oxígeno nos puede hacer daño. Una transferencia de energía que nos puede quemar, pues igual también podemos morir. Entonces, ¿qué pasa? Que la Organización Mundial de la Salud ya ha señalado que más de 1/3 de la población mundial no cumple con las condiciones físicas para la vida. Entonces, cuanto más capacidad energética, vamos a tener más salud. Entonces, ¿qué pasa? Vemos que ahí el V2 máximo de ese tercio de la población mundial no cumple con los mínimos estándares. Vemos que ahí tenemos a 10.5 el V2 máximo. Ese V2 máximo es bajo. Por lo tanto, ya podemos relacionar energía, ejercicio físico, salud.
No es una asociación epidemiológica, no. Es lo que vamos a abordar ahora, cómo son esos mecanismos biológicos para conseguir energía, mantener un equilibrio redox y, por tanto, atenuar o prevenir la enfermedad y, en este caso, directamente el cáncer. El siguiente, por favor. En consecuencia, lo que necesito es tener cantidad de energía. Entonces, si yo voy a hablar de salud, necesito que yo convierta una persona, un ejemplo, un Volkswagen del 70, convierta este Volkswagen a un Ferrari del año. Ese es mi objetivo como médico. Por lo tanto, necesito que la persona a través del ejercicio genere energía y pueda yo transferir y pueda convertir ese Volkswagen del 70 a un Ferrari. Muy bien, pero esta relación del coche que me sirve es cómo es que la estructura interna del motor va a estar relacionada con el exterior. Es decir, hay una relación motor, la aerodinámica, la suspensión y todo lo demás. Si yo quisiera ponerle el motor del Ferrari sobre el Volkswagen, sí, puedo hacerlo, pero ¿qué va a pasar? Llegada a una cierta velocidad, como por ejemplo 150 kilómetros por hora, ¿qué va a pasar? Que a lo mejor el Volkswagen no se le va a caer la rueda, el fuselaje, lo que sea, o puede suceder que el motor no está bien refrigerado, por lo tanto, va a fundir el motor. Entonces, necesito esa correlación. Si se funde el motor, ¿qué va a pasar? Hay aumento de temperatura y no he podido yo diseminar o disgregar esa energía. Cuando yo hablaba en hace un momento sobre generar trabajo metabólico, una vez que yo enciendo para el metabolismo, tengo que diseminar ese calor. Por lo tanto, hay una correlación interna con externa. Muy bien, por lo tanto, el manejo de la energía es muy importante para la correlación de las diferentes estructuras. Muy bien, la siguiente, por favor. Entonces, aquí lo que quiero presentar y es un poco reforzar la idea de que podemos, con energía, puedo incluso alterar o modificar los genes. Fíjense, os voy a presentar el caso de Usain Bolt. Usain Bolt fue una persona que tuvo una patología que es una escoliosis con dismetría antes de su debut. Y fijaros que para poder ser un deportista de élite, tuvo que vencer todo eso. Es decir, que modificó sus genes. Por lo tanto, no somos víctimas de nuestros genes, sino que nosotros podemos modificar esa genética que a lo mejor nuestros padres nos dieron. Entonces, este es el ejemplo de cómo yo puedo modificar a través de la energía los genes. Siguiente, por favor. Muy bien, entonces, estamos hablando que podemos modificar, pero la energía, ¿cómo se va a ver modificada con respecto al tamaño? Ya Kleiber en su fórmula para poder encontrar la tasa metabólica adecuada, señalaba que los organismos más pequeños son menos eficientes en el manejo de la energía. ¿Por qué? Porque cuanto más pequeño, le corresponde un área más externa, más amplia para poder diseminar esa energía. Es decir, si ese animal es pequeño, tiene que estar constantemente generando energía para que no se pueda morir. Por lo tanto, necesita mucha energía para poder mantenerse con vida. Eso le va a dar cierta desventaja, menos expectativa de vida respecto a los animales más grandes, donde ellos sí pueden mantener la energía y por lo tanto la expectativa de vida es mayor. Por lo tanto, aquí otro factor importante, que el tamaño es importante para el manejo, la conservación de la energía. Muy bien, hay otro factor que también es importante. Animales como los pollos y los murciélagos tienen una temperatura interna constante de casi 41 grados centígrados. ¿Eso qué ventaja le va a dar?
Eso le va a dar ventaja como animales como reservorios para ciertos virus. Ejemplo, en el coronavirus, ¿qué ha pasado? Que los pollos o los murciélagos fueron los que transmitieron el COVID. ¿Por qué? Porque pueden tener esos virus inactivos a 41 grados centígrados, que una vez que nos contagian a nosotros, esos virus pueden alcanzar temperaturas adecuadas para su multiplicación y por lo tanto transmitirnos la enfermedad, perdón. Por lo tanto, ahora si extrapolamos esta información para los niños, ¿qué pasa? Niños que pueden tener infecciones respiratorias van a contagiar más fácilmente a los adultos y esta infección puede ser mucho más seria en los mayores. Por lo tanto, lo que quiero que quede aquí es que el tamaño tiene que ver mucho para el metabolismo. Más pequeños, menos, digamos, menos manejo adecuado de la energía. La siguiente. Por lo tanto, ya hemos visto que la energía va a tener que ver con la vida. Entonces, para yo seguir manteniendo o tener mejor expectativa de vida, tengo que diseminar bien esa energía. Por lo tanto, ya encontramos una secuencia, un ritmo entre que me caliento y me enfrío. Hay un ritmo ya para poder decir que para poder prolongar la vida de cualquier instrumento, llámese un electrodoméstico. Yo quiero agrandar o expandir la expectativa de vida de cualquier instrumento, lo que hago es enciendo y apago al rato para que pueda enfriarse. Muy bien, ya aparece un ritmo. Muy bien, ahora, ¿cómo yo relaciono el V2 máximo con la enfermedad? Vemos que la capacidad de manejo, habíamos dicho que el V2 máximo es la capacidad de transporte y consumo de oxígeno. Haciendo referencia al COVID, podemos ver cómo en circunstancias en urgencias o en UBIs, cómo el factor, el V2 máximo, va a determinar en qué momento se puede o en qué circunstancias se puede intubar. Hay un valor que por debajo de 10, el V2 máximo es altamente peligroso porque el paciente puede morir. Por lo tanto, V2 máximo 10, recordar, hace un momento hablábamos que más del 30% de la población mundial no está con las condiciones o con el físico adecuado para poder soportar estas circunstancias. Entonces, fijaros que tenemos ya por debajo de 10, gran parte, un tercio de la población mundial no va a poder ser intubada. Por lo tanto, pacientes que puedan tener problemas de hipertensión o cardíacos con V2 máximo por debajo de 13 ya pueden desarrollar una insuficiencia cardíaca sintomática. Entonces, el V2 máximo, además, vamos a ver cómo comparamos con los deportistas de élite. Fijaros que más de un tercio está con un V2 máximo de 10, pero si vemos la escala aquí de los deportistas de élite, vemos que es 5, 6 o hasta 7 veces más que ese porcentaje o que esa cantidad de personas a nivel mundial que no están aptas físicamente. Fijaros, 72. Entonces, es altísimo este valor. Por lo tanto, puede hacer cualquier metabolismo, no va a tener ningún problema ese deportista de élite. Siguiente, por favor. Habíamos hecho referencia de cómo va a haber una correspondencia interna con externa. Aquí, a través de la geometría fractal, lo que hace es que la energía se va a diseminar de forma adecuada. Fijaros en este dibujo cómo un árbol bronquial sigue la imagen de la geometría fractal. Igualmente, los vasos, los bronquios tienen una proporcionalidad en función de la energía, la proporcionalidad de los brazos, de las extremidades. Por lo tanto, estamos concluyendo que la parte interna va
determinar también va a ir en correspondencia con su parte externa. Por lo tanto, vemos aquí las personas que llevan una proporcionalidad, por lo tanto, guapas, por casualidad, no van a ser. Fijaros la correspondencia y la simetría que hay y que eso está fundamentado con la naturaleza fractal de las cosas. Siguiente, por favor. Muy bien, entonces vamos a abordar aquello que genera energía, es decir, esa célula procariota especializada en el manejo de la energía. Muy bien, entonces tiene dos funciones esa célula procariota: manejo adecuado de la energía dentro del punto de vista energético, y dentro del punto de vista no energético presenta que va a dirigir la muerte celular programada, es decir, va a ser eficiente en generar, en sintetizar proteínas, ya sea estructurales o funcionales, y también va a degradar adecuadamente en busca de la eficiencia energética. Muy bien, entonces, pero como podemos ver, hay tejidos que van a tener mayor concentración de mitocondrias, como la fibra cardíaca, por supuesto, necesita altísima energía, versus a una fibra normal, que es casi 3 veces o 10 veces, de 0 a 30, es bastante la diferencia de energía. Muy bien, pero dentro de la fibra también hay variedades. Dentro de la fibra muscular hay variedades en la que van a tener más mitocondrias y menos mitocondrias. 3 tipos de fibras musculares, unas lentas, rápidas y mixtas. Por lo tanto, ya hay diferencia entre el volumen mitocondrial. Pero asimismo, ya vamos a encontrar patologías en donde está relacionada con una disminución del volumen mitocondrial. En pacientes diabéticos podemos encontrar ya disminución del volumen mitocondrial, o en pacientes obesos o en pacientes con trastornos neurodegenerativos. Entonces, esa mitocondria se tendrá que movilizar a los lugares donde más energía se necesita. Es decir, en la fibra muscular vamos a necesitar mitocondrias al lado de lactina y miosina, es decir, mitocondrias interfibrilares, para que ayuden a la contracción muscular. Además, vamos a necesitar mitocondrias para que se despolarice y continúe con la contracción muscular, es decir, mitocondrias subsarcolemares. Estas mitocondrias se tienen que desplazar a través de los microtúbulos. Estos son, digamos, los caminos por donde van a ir estas mitocondrias, pero alguien tiene que trasladarlas. Van a aparecer las proteínas, las quinesinas, es decir, estas proteínas van a trasladar a las mitocondrias por los microtúbulos. Un aspecto muy importante a no olvidar: la fibra muscular está formando parte de la unidad motora, es decir, esta unidad motora forma un nervio, un vaso, un nervio y una fibra muscular, además de lo que vendría de otras cosas más. Por lo tanto, si esta quinesina no trabaja adecuadamente en la reparación, obviamente se va a perder nervio, vaso y fibra muscular. Entonces, vamos a ver que en personas mayores, ejemplo, que pierdan masa muscular a nivel de la pierna, ya podemos estar, digamos, correlacionando que puede tener algún edema en los miembros inferiores, porque esta masa muscular no va a ir mal, digamos. La siguiente, por favor. Pero estos microtúbulos van relacionados con otra estructura, con la vitamina D. Esta vitamina D, que está relacionada con la E-caderina, son las uniones que van a permitir entre célula y célula. Insisto nuevamente, trabajo en equipo. Es decir, todas las células, por medio de la vitamina D, de los microtúbulos, van a estar unidos. Entonces, la deficiencia de esta vitamina D relacionada con la E-caderina, ya podemos ver que vamos a tener problemas a nivel de ¿qué? A nivel del crecimiento, porque modula el ciclo celular, la síntesis o la regeneración. Vemos también que está relacionada con patologías inmunológicas. La siguiente, por favor.
Entonces, ya he logrado conseguir que la fibra muscular se contraiga. Muy bien, a través del efecto que hemos relacionado, pero necesito que se disperse, que se disemine la energía. ¿Quién va a hacer que esa energía se disemine y no se deteriore esas proteínas? Son las proteínas de choque térmico. Estas proteínas son las que va a permitir aguantar. Por ejemplo, estas proteínas de choque térmico se encuentran en las plantas. Vemos plantas que, por ejemplo, en España, en verano 42 grados, en invierno menos 5 grados. Por lo tanto, ¿por qué esa planta no se ha incendiado o por qué no se ha congelado? Estas proteínas son las que van a determinar esas características. Similar, cuando hay aumento de temperatura, va a entrar a tallar estas proteínas para que no se degenere. La siguiente, por favor. Muy bien, ya hemos visto cómo se está diseminando la energía, cómo hemos generado, cómo va a haber proteínas que van a evitar que cuando aumente la temperatura se desnaturalicen las proteínas. Muy bien, ahora, ¿cómo es que la fibra se va a contraer? ¿Cómo va a iniciar la contracción? La fibra va a contraerse bajo el efecto de la angiotensina. ¿Cómo se produce? Pues la mitocondria va a sintetizar su propia su propia angiotensina, y una vez que se active va a salir fuera de la fibra, coge torrente sanguíneo y se va directamente hacia el sistema nervioso simpático que activa más angiotensina. Por lo tanto, la angiotensina es el disparador para el inicio del funcionamiento de la fibra muscular. Ahí vemos un ejemplo sobre el COVID, por ejemplo, cómo es la cascada, cómo inicia la cascada el COVID en lo que vendría a ser el encendido de la fibra muscular. Aprovecharemos un poquito para ver cómo también se ha generado el COVID. Entonces, activa a través de receptores ATR1 y ATR2 y los receptores más. Vemos que aquí en esta primera figura hay un equilibrio, pero la carencia fundamental de los receptores más hace que el COVID genere más reacción inflamatoria y logre llegar a la tormenta de citoquinas. Muy bien, entonces eso mismo va a suceder en una fibra muscular, pero como yo tengo ya una mitocondria, digamos, funcionante, va a equilibrar esa circunstancia. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que ya he encendido, igual que cuando uno enciende un coche, ¿qué va a pasar? Enciende y comienza a sonar. Eso quiere decir que el combustible, valga la redundancia, está combustionándose. Aquí lo mismo, necesito que una vez que se encienda, tenga que estar el combustible. Por lo tanto, una vez que se libera la angiotensina, la glucosa se eleva para ser sustrato energético y se pueda combustionar. Una vez que eso sucede, ya se activa todos los sistemas, es decir, se activan factores de crecimiento en la cromatina, se activa la insulina, factores derivados de plaquetas y factores fibroblásticos, y toda la cadena se va encendiendo. Muy bien, entonces, esto sucede en una fibra muscular. ¿Qué pasa en una célula normal? En una célula normal, la angiotensina lo que va a hacer es activar, pero la única diferencia frente a la fibra, como vamos a ver luego, es que la mitocondria va a generar más especies reactivas, es decir, más inflamación. Por lo tanto, cuando hay más angiotensina y no estamos tamponando, va a haber un estrés. Eso va a caracterizar a un envejecimiento. La suma de esos cambios tisulares va a determinar el envejecimiento, pero directamente por lesión a nivel de la mitocondria. Por favor, ver importante la interleuquina, cómo se eleva cuando hay una activación a través de la angiotensina. La siguiente, por favor. Muy bien, entonces, si la mitocondria es bastante energética, puede generar suficiente energía, pues no va a haber inflamación alguna.
pero si no es suficientemente energética, va a conseguir inflamación. Es decir, miremos en el cuadro aquí a la derecha, si logra conseguir los 4 electrones, pues directamente no hay inflamación, pero si logra un solo electrón, vamos a producir el superóxido. Si logra 2 electrones, vemos que va a haber el peróxido de hidrógeno. Y si hay 3, vamos a encontrar el radical hidroxilo. Para que haya equilibrio, debe haber equilibrio entre la inflamación, las especies reactivas de oxígeno y los antioxidantes. En esa circunstancia estamos en un equilibrio redox. Ahora, ¿cómo es que va a ser diferente la activación de la angiotensina a nivel de la fibra muscular? En cualquier célula, la angiotensina va a generar especies reactivas a través de la mitocondria, pero a nivel de la fibra muscular lo va a hacer a través de la NOx. Esta NOx lo que va a generar es un superóxido. Enseguida la mitocondria o la fibra muscular va a soltar la ciperóxido dismutasa, va a tamponar esa inflamación y hace que el peróxido endógeno entre dentro de la fibra y se convierta como intermediario regenerativo. La siguiente, por favor. Muy bien, entonces, ¿cuáles son esos antioxidantes que a través de la fibra muscular o el ejercicio van a generarse? Pues lo que vamos a encontrar es la glutatión. La glutatión se va a ver comprometida cuando haya inflamación, es decir, va a haber una baja de glutatión, pero también va a haber diferencias. Por ejemplo, en las mujeres la glutatión tiene mayores concentraciones de glutatio y también está relacionada con la cantidad de vitamina D. Por lo tanto, mayor protección en las mujeres versus a los hombres, porque la testosterona va a hacer que se consuma más rápidamente la glutatio. Por lo tanto, un estrés no va a ser de la misma manera que los estrógenos. Además, los estrógenos generan más antioxidantes de diferentes grupos, como podemos ver. Entonces, haciendo un pequeño paréntesis, como aprovechaba el gráfico del COVID, lo que hace es que tanto los antipalúdicos cloroquina interfieren en la glutatión, por lo tanto, en su momento no han servido como tratamiento, como medicamento para el COVID. Y vemos cómo está tamponando la glutatión a nivel del eje angiotensina. El siguiente, por favor. Por lo tanto, vemos aquí las vías moleculares de la fibra muscular. Aquí, para hacer referencia, insisto, trabajo en grupo fibra muscular que se deteriora nervio y vaso y también ganglios linfáticos. La siguiente, por favor. Entonces, aquí estamos, esta diapositiva la vuelvo a repetir porque es importante, porque nos va a determinar el control de calidad de las proteínas. Una vez que ya está contrayéndose, necesito que esta proteína, ven aquí a la derecha, cómo está interviniendo a través del estrés oxidativo en muchos pasos. La siguiente, por favor. Muy bien, entonces, cuando la contracción muscular pasa algunos segundos, no pasa nada, no se activa ningún. ¿Por qué? Porque los sustratos energéticos de fermentación, o llámese glicólisis, están cumpliendo su trabajo y van a suministrar energía a la fibra muscular. Pero si esta contracción se mantiene en el tiempo, ya no le va a alcanzar los sustratos energéticos. Por lo tanto, la fibra muscular va a utilizar otras vías, otros sustratos metabólicos. Por lo tanto, va a utilizar la grasa o va a utilizar otros sustratos. Por lo tanto, activa el sistema inflamatorio.
este sistema inflamatorio lo que hace a la vez es activar a nivel central para generar más angiotensina y se mantenga activo esa hormona. Igualmente el músculo también refuerza ese sistema, pero además de eso, el sistema inflamatorio lo que va a generar es más interleuquina 6, es decir, sus enzimas proinflamatorias. Obviamente, cuanto más se va incrementando en el tiempo la contracción muscular, obviamente esto se va a ir ampliando a más sustratos. Por lo tanto, este dibujo lo que más me interesa es que va a sincronizar en qué momento está trabajando, es decir, a qué hora está trabajando el músculo y le va reforzando al núcleo supraquiasmático o a los genes reloj, le está indicando que estamos de día. Por lo tanto, si estamos de día, tenemos al sustrato energético el oxígeno. Esto es importante. ¿Por qué? Porque el músculo es el único tejido de forma voluntaria que va a sincronizar los genes reloj y sincroniza tanto genes reloj como el sistema inmunológico. Muy bien, entonces, en el gráfico de la derecha podemos ver cómo el oxígeno va a ser utilizado como sustrato energético durante el día y por la noche lo que vamos a encontrar es que vamos a encontrar otros tipos de sustratos energéticos. Podría ser la grasa, pero ya no el oxígeno. Entonces, durante el día lo que yo voy a generar es energía con el ejercicio físico para finalmente conseguir el NAP, que es un intermediario para el NAT. El NAT lo que va a activar es los genes reloj por la noche. El oxígeno, al conseguir mayor energía, lo que va a conseguir a nivel de la mitocondria es que se produzca la fisión para que con todo el volumen energético que haya conseguido durante el día, lo repare y lo repotencie más esa mitocondria. Muy bien, siguiente, por favor. Entonces, habíamos señalado de que si se mantiene la contracción muscular mucho más allá de los 20 o 30 segundos, ¿qué va a pasar? Tengo que utilizar otros sustratos energéticos. Y esos sustratos energéticos era la lipólisis o la gluconeogénesis a nivel del hígado, o llamado el ciclo de Cori. Entonces, la interleuquina 6, que es la enzima inflamatoria a nivel de la fibra muscular, va a ingresar vía receptores ya quinasas y va a activar PIK3 y AK3 exponiendo los receptores GLUT4. Estos GLUT4 lo que hacen es el ingreso de glucosa sin la necesidad o sin la dependencia de insulina. Directamente entra. Muy bien, esto está sucediendo en los sustratos energéticos a través de la activación de la vía o del sistema inmunológico. Sustratos vía sistema inmunológico, pero a nivel de la vía simpática, ¿qué tipo de sustratos energéticos ya se ha activado paralelamente? Cuidado. Entonces, la vía simpática lo que ha activado es la segregación a nivel de la fibra, del nervio, la estimulación a la segregación de ATP. El simpático igualmente a nivel muscular lo que va a generar es más liberación de ATP y consecuentemente no solamente la fibra muscular, no, el músculo de los vasos sanguíneos, el endotelio. Por lo tanto, los eritrocitos y las plaquetas, todo en conjunto y en paralelo a lo que está sucediendo a nivel inmunológico, la segregación de ATP lo que va a hacer es generar mayor vasodilatación y por lo tanto está llevando más sangre a todos los músculos. Recordar que ese ATP que se ha segregado a nivel del sistema nervioso y todos, lo que va es a través de esos receptores purinérgicos, el ATP lo que va a llegar es a ingresar al endotelio, genera óxido nítrico y el óxido nítrico refuerza más todavía la vasodilatación para que pueda llevar más sustratos energéticos o más sangre a los músculos. Siguiente, por favor.
Por lo tanto, el ejercicio lo que va a generar, como dijimos desde el principio, es la génesis de energía a través de ATP, a través de NAD, y los intermediarios o segundos mensajeros o las especies reactivas de los. Vemos cómo las vías metabólicas del ejercicio están generando la energía para sintetizar más proteínas o regeneración. Ya hemos conversado cómo esa regeneración o esas enzimas, proteínas que van a regenerar no solamente la fibra muscular, sino las mitocondrias. La siguiente, por favor. Vemos aquí los genes reloj, cómo van a ser dependientes de la energía. Aquí es un paso importante que quiero que entiendan. Hemos necesitado energía para poder activar la fibra, es decir, en forma general, el ser humano necesita energía para poder despertarse, para poder activarse, pero fijaros también que para dormir, para querer recobrar, regenerarnos, necesitamos energía. BIMEL1 es el gen principal para poder dormir. Fijaros que necesita de NAD para poder producir los metabolitos circadianos. El siguiente, por favor. Por lo tanto, aquí tenemos el resumen de cómo el equilibrio o el uso del equilibrio de los diferentes sustratos metabólicos van a dar ventaja para la supervivencia. Ese equilibrio del uso de la parte aeróbica y anaeróbica va a dar un horario para la célula, es decir, en qué momento voy a ser más eficiente desde el punto de vista del corazón para poder generar eficiencia energética en ese corazón. Obviamente, sobre casi las 5 de la tarde, voy a encontrar una eficiencia muscular cardiovascular. Esa no se presenta en la mañana. Cualquier evento de infarto que se pueda presentar en esta hora es casi mortal. ¿Por qué? Porque la testosterona a nivel de los vasos sanguíneos lo que va a producir es rigidez, pierde esa elasticidad, y si se genera cualquier coágulo, lo que va a hacer ese infarto sea prácticamente fatal. Por lo tanto, fijaros que yo siempre comento esto, este gráfico corresponde a cualquier ciudadano como a la Constitución. O sea, cualquier ciudadano se va a regir sobre la Constitución, muy bien, pero la célula va a determinarse o va a seguir estas normas para el uso eficiente de la energía. Fijaros que a las 2, 3 de la mañana, que es el uso de la glicólisis, se está reparando el DNA. Muy bien. Importante el uso de los sustratos. Siguiente, por favor. Muy bien, ahora, ¿cómo se va a generar un cáncer? Aquí es lo que vamos a ver. Hemos hablado de los sustratos metabólicos, de cómo la célula utiliza el oxígeno para generar energía. Por lo tanto, para que pueda generarse un cáncer, aparentemente, una de las grandes teorías, la teoría metabólica, en la cual está sustentada esto, en la cual señala que para que haya cáncer necesito una célula normal en la cual haya tenido un daño constante e irreversible en su capacidad de generar energía a través del oxígeno, su capacidad respiratoria. Por lo tanto, si no tengo capacidad de producir energía a través del oxígeno, necesito la otra vía, la vía glicolítica. Por lo tanto oncogenes supresores y oncogenes van a incrementar el efecto fermentativo o llamado efecto Warburg. Si hubiera algún rezago de las mitocondrias o que estén trabajando menos, lo que va a hacer es, a pesar de que va a utilizar fuente alternativa como es la glucosa y la glutamina, es decir, la mitocondria va a quedar suprimida. La siguiente, por favor. Por lo tanto, para mantener la vida multicelular necesito bastante energía en el control de la diferencia, de la división y la diferenciación celular. Pero como esta célula ha sido agredida y se ha recobrado, por lo tanto, va a tener
que utilizar forzosamente la glicólisis. ¿Para qué? Para que por lo menos consiga algo o se mantenga viva. Pero como no tiene mucha energía, lo que va en contraparte de esa energía, lo que va a ceder es que se pierda estabilidad genómica y eficiencia en la reparación del DNA. Por lo tanto, va a depender cuánto pueda conseguir de energía, y eso le va a servir tanto para resistir al tratamiento quimio y radioterápico, y además eso va a determinar sus propiedades y estadios de esa célula cancerígena. La siguiente, por favor. Muy bien, ya hemos hablado que va a cambiar de sustratos energéticos, al igual que la célula especializada, no nos olvidemos. Por lo tanto, si todavía queda algo de la fosforilación oxidativa, lo que va a hacer que ese uso de la mitocondria le mande a esa célula información en la que tiene que morirse. O sea, como habíamos comentado, la muerte celular programada. Pero como esta célula ya viene resistiéndose, es decir, es una célula renegada que no va a hacer caso, para que se muera, por lo tanto sacrifica esa fermentación frente a la estabilidad genómica e incrementa las mutaciones. Por lo tanto, esa célula ya ha perdido subordinación de los genes reloj, que en qué momento tienes que hacer tal o cual cosa. Entonces, esta célula renegada ya va por libre. Célula que tienen los receptores de todas de las células de nuestro organismo, pero que va por libre, ya no hace caso a nadie, no trabaja en equipo. Por lo tanto, esa es la característica de esta célula oncológica. Por lo tanto, una vez que nosotros hablábamos de cómo tengo que invertir energía, por lo tanto, glicólisis y fosforilación oxidativa, necesito generar energía, pero a partir de algo. Pero si ya no tenemos nada de energía, a pesar que la célula pueda tener glucosa y no tiene NAD, la célula se muere. ¿Por qué? Porque es dependiente de NAD. Pero ¿quién es el que va a necesitar más energía o va a ser más sensible? No nos olvidemos, ¿quién estaba descubierta su DNA? La célula procariota. Entonces, la mitocondria es la más sensible para cualquier daño que se pueda producir. Por lo tanto, la mitocondria se ha perdido y por lo tanto vamos a mantener este sistema. La generación de la célula oncológica. La siguiente, por favor. Muy bien, ya hemos visto cómo el beneficio del efecto Warburg, macromoléculas para una rápida división, voy a sacrificar la estabilidad genómica y por lo tanto la glicólisis lo que va a obtener es glutatión para un poco disminuir ese estrés oxidativo y por lo tanto voy a ser más resistente a los tratamientos. La siguiente, por favor. Entonces, esa forma de utilizar sustratos energéticos, que habíamos señalado, del efecto Warburg, en cualquier célula normal va a servir para otros procesos. Ejemplo, en un episodio embriogénico, cuando fecunda el óvulo, va a utilizar estas vías de Warburg. Igualmente, casi un momento hablamos de la fibra muscular para un ejercicio muy rápido y de corto tiempo, también va a utilizarse. Eso es el beneficio de las células especializadas. No nos olvidemos. La siguiente, por favor. Una vez que ya esta célula renegada ha sobrevivido, ya tiene energía, por lo tanto, al igual que la procariota, va a coger especialización, ya va a tener más energía cómo invertir y por lo tanto esta célula ya se convierte, esa pequeña célula renegada ya se convierte en célula madre del cáncer. Por lo tanto, con características de diferenciación y renovación celular. La siguiente, por favor. Muy bien, pero ¿qué ha hecho que mantenga esta digamos, degeneración de la célula, de la célula oncológica? La inflamación crónica.
Y aquí un aspecto importante. Cuando hay una inflamación crónica que se da en las personas mayores, ¿qué es lo que va a producir? Lesión a nivel del DNA. Y por lo tanto, el intentar regenerar ese DNA, lo que va a ocasionar es un gasto de aproximadamente 100 moléculas de DNA. Por lo tanto, reparar un DNA a la célula ¿le es costoso? No, costosísimo, porque con esos 100 podría mantener vivo a la mitocondria. Por esa es la razón importante por qué sacrifica la célula la estabilidad genómica versus a la vida. ¿Correcto? Entonces es muy caro. En una sola reparación, dependiendo del tipo de daño que se haya dado a esa célula, puede morirse directamente. Por lo tanto, eso es muy importante. El gasto en poder reparar un DNA es altísimo. 10, 20, sino casi 10 veces más que el poder mantener en vida a una célula mitocondrial. La siguiente, por favor. Por lo tanto, cuando ya no tengo energía, no puedo reparar mi DNA, tampoco puedo reparar los telómeros. ¿Por qué? Porque es costoso. Y es más, esa inflamación crónica que ha dado origen a la célula cancerígena se mantiene en el tiempo. La siguiente, por favor. Por lo tanto, ya hemos visto gran parte del beneficio del ejercicio en lo que vendría a ser en la génesis de la energía. Pero hay un punto importante. Mientras haya contracción muscular, no hay daño en la fibra muscular. Ojo, mientras haya contracción muscular, no hay daño a la fibra muscular. Más cuando no hay ejercicio, ahí sí produce daño la mitocondria. Por lo tanto, el siguiente, por favor. El ejercicio físico lo que va a dar es aporte de antioxidantes, ya sea enzimáticos o no enzimáticos. ¿Correcto? Entonces, eso es el factor fundamental que va a proporcionar el ejercicio físico. El siguiente, por favor. Igualmente, tanto en ejercicio aeróbico como no aeróbico, casi eso es lo mismo. El siguiente, por favor. Por lo tanto, aquí tenemos las señales de identidad del cáncer. Hemos hablado de la apoptosis con la fosforilación oxidativa, es decir, cuando hay mitocondrias voy a mandar a la célula directamente a la muerte celular programada, por lo tanto incremento la apoptosis y la muerte de ese cáncer. Igualmente voy a generar más vasos sanguíneos y más estables, por lo tanto voy a llevar oxígeno y ese oxígeno también va a servir como sustrato tóxico para esa célula oncológica. Asimismo, habíamos hablado de los telómeros. Claro, con mayor energía yo puedo reparar mejor esos telómeros. Igualmente, voy a ir en contra de una metástasis. ¿Por qué? Porque voy a generar ecaderina. Las células van a estar unidos y por lo tanto la célula no se va a diferenciar. Con oxígeno presente puedo yo limitar el crecimiento de esas células. Obviamente, tanto la evasión y la proliferación de las células cancerígenas. La siguiente, por favor. Y en resumen, es este el cuadro que os presento. Quiere decir que cuanto más energética sea la célula, más eficiente energéticamente, más eficiente en conseguir la energía, por lo tanto voy a utilizar todos los sustratos energéticos. Pero en tanto no tenga energía, la célula va a hacerse primitiva, utiliza los sustratos primitivos y si es que no se ha muerto, lo que va a suceder es que se convertirá en cáncer y obviamente una vez que sea eficiente energéticamente esa célula cancerígena, evolucionará, tendrá proliferación, resistencia a la muerte, reprogramación metabólica y consecuentemente la metástasis y el deceso de la persona. Muy bien. Siguiente, por favor. Muy bien. ¿De qué me sirve, por lo tanto, yo tener a una persona con una ingente cantidad de energía?
Sí, pues estamos bajo el mando del lado oscuro, como decía la película de Star Wars. No me sirve de nada. ¿Por qué? Porque igual estará lleno de odio, estará lleno de ira, en la cual esa energía que con tanto sacrificio se ha conseguido se va a dilapidar. Por lo tanto, no solamente necesito que esa energía se conserve, sino que también habrá otros factores para que pueda conservar. La siguiente, por favor. Entonces, si bien es cierto, es importante la gestión de la energía, claro, para mantener en vida la célula, pero habíamos visto también que el ser humano había evolucionado favorablemente a través de los valores y la sociedad, nuestra sociedad digamos, nace a través de la confianza. Por lo tanto, la definición de la Organización Mundial de la Salud sobre lo que es salud señala que es un estado perfecto de bienestar físico, mental y social. Por lo tanto, ya hemos cumplido con el físico. El mental y el social es lo que nos falta. Por lo tanto, ese valor mental y social tiene que depender de cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo yo voy a saber que una persona es confiable para formar una sociedad? Pues si una persona es confiable es a través, como decían los griegos, que si una persona sea mucho más íntegra. Es decir, si lo que pienso va en relación con mis actos, esa persona será coherente. Si en lo que pienso va en relación con mis sentimientos, es decir, esa persona será consistente. Y si mis sentimientos van en relación con mis actos, esa persona será congruente. Por lo tanto, tanto más congruente, consistente y congruente sea esa persona, será más íntegra. Por lo tanto, esa persona será confiable. A partir de la confianza nacerá el compromiso y la subsecuente calidad, no solo de la sociedad, sino de todos en común. La siguiente. Pues eso es lo que he querido transmitir. Vemos de forma íntegra. Lo que quería comentar es que yo como médico no veo yo cánceres, sino lo que vemos son pacientes con cáncer. Por lo tanto, en esta circunstancia lo que hemos querido abordar es de una forma integral, tanto desde el aspecto energético como desde el punto de vista social y pues integral, que eso es lo que queríamos transmitir. Pues bueno, muchas gracias. Estamos abiertos a las preguntas. Gracias, Gonzalo, por la exposición.